Todos llevamos dentro una fuerza que guía nuestras decisiones y modela nuestra forma de vivir. En el eneagrama, esa fuerza se llama pasión, un impulso emocional que promete llenarnos, pero que en realidad nos deja siempre con hambre de algo más. Esta pasión no solo nos define, sino que también nos limita, atrapándonos en un ciclo interminable de búsqueda. En el uso común, la palabra pasión suele referirse a una energía emocional intensa y absorbente, o a un impulso amoroso. Sin embargo, en el contexto del eneagrama, la pasión tiene un significado más específico. Representa lo que domina la conciencia de una persona, es decir, su tendencia reactiva, habitual e instintiva. La pasión es un sentimiento que altera nuestra sensación de la realidad. Las pasiones son apasionadas porque son compulsivas. Estamos dominados por ellas como agentes pasivos. No podemos simplemente desidentificarnos de nuestra pasión, ya que su tendencia y orientación forman parte fundamental de nuestra estructura de personalidad. En este sentido, la pasión actúa siempre que nos identificamos con nuestra personalidad, influyendo profundamente en nuestras reacciones y percepciones. Referirse a nuestra pasión simplemente como una emoción sería reducir en exceso su complejidad. Este tono emocional se compone de reacciones habituales que nacen de nuestra perspectiva distorsionada de la realidad. Por ejemplo, un enatipo 5 puede sentir que está separado de los demás y que el mundo demanda más de lo que puede dar. Esto le lleva a pensar que sus recursos, como tiempo, energía o conocimiento, son limitados y debe protegerse. Esta forma de ver la vida genera su pasión, la avaricia, que se refleja en actitudes como evitar involucrarse demasiado, retirarse para conservar su energía y sentirse pequeño o insuficiente frente a las demandas externas. Este ejemplo muestra cómo las pasiones no solo son emociones intensas, sino también fuerzas que impulsan ciertas conductas y formas de relacionarse con el mundo. Esta pasión nace cuando de pequeños, para adaptarnos a las condiciones de nuestro entorno, creamos estrategias de afrontamiento que nos ayudan a sobrevivir. Desde la infancia, para afrontar las dificultades que se nos presentan, desarrollamos de manera inconsciente un conjunto de estrategias, ideas de nosotros mismos y comportamientos. Pero con el tiempo, esas mismas estrategias se convierten en hábitos o costumbres que limitan nuestro crecimiento personal y emocional. Es decir, al usar en exceso este mecanismo de defensa, se vuelve un mal funcionamiento en nuestra personalidad. Y a medida que estas defensas y patrones de comportamiento se fortalecen, nos desconectan cada vez más de nuestra vivencia auténtica, alejándonos así de nuestra esencia. En ese momento, nuestro patrón de personalidad se acaba convirtiendo en nuestra identidad que empieza a guiar nuestra vida. En el eneagrama, cada tipo de personalidad está vinculado a una de las 9 pasiones, que representan la tendencia emocional y motivacional central de cada eneatipo. Estas pasiones son impulsos emocionales, muchas veces inconscientes, basados en una creencia implícita sobre lo que necesitamos para sobrevivir y cómo conseguirlo. Sin embargo, como nacen de una sensación de carencia, generan un problema fundamental. La personalidad se organiza en torno al esfuerzo por satisfacer una necesidad básica que en realidad nunca se satisface por completo. Imagina a una persona que siente una profunda necesidad de ser reconocida y valorada. Por ejemplo, alguien con una personalidad orientada hacia el éxito. Esta necesidad puede haber nacido de una sensación de carencia emocional en su infancia, como no haber recibido suficiente reconocimiento por parte de sus padres o figuras importantes. A lo largo de su vida, esta persona organiza su personalidad en torno al esfuerzo de obtener validación externa. Trabaja incansablemente, busca logros visibles y siempre intenta destacar en todo lo que hace. Sin embargo, aunque logre grandes éxitos, la sensación de vacío persiste. Esto se debe a que la necesidad de reconocimiento no puede ser completamente satisfecha desde el exterior.
ya que su raíz no está en lo que le falta en el presente, sino en una herida interna no resuelta. En este caso, el problema fundamental es que, mientras siga organizando su vida en torno a esa necesidad, nunca se sentirá plenamente satisfecha, por muchos logros que alcance. El trabajo real sería mirar hacia adentro y sanar esa carencia en lugar de intentar llenarla desde fuera. La pasión fortalece e infla nuestro ego, pero no alimenta nuestra verdadera esencia, lo que nos deja insatisfechos incluso cuando nos dejamos llevar por ella. Acaba por crear un círculo perjudicial entre la alteración de nuestra realidad y la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Ese concepto elevado de nosotros da paso a nuestra pasión dominante, que nos motiva a repetir patrones de pensamiento y comportamiento automáticos, propios de nuestra personalidad. Supongamos una persona que se ve a sí misma como alguien completamente independiente y autosuficiente. Por ejemplo, alguien con una personalidad que idealiza la fuerza y la autonomía. Esta imagen idealizada surge como un mecanismo de defensa para protegerse de una realidad incómoda. En el fondo, teme profundamente sentirse vulnerable o depender de otros. Para mantener esa imagen de soy fuerte y no necesito a nadie, la persona desarrolla patrones automáticos de comportamiento, como rechazar ayuda, ocultar sus emociones o evitar cualquier situación que pueda hacerla sentir expuesta. Estos comportamientos refuerzan su pasión dominante, por ejemplo la lujuria, en el sentido de intensidad y exceso en su vida, que le lleva a buscar experiencias intensas para sentirse viva y mantener la ilusión de control. El problema es que, al sostener esta imagen idealizada, termina distorsionando su realidad, se desconecta de sus necesidades emocionales genuinas y de la posibilidad de construir relaciones profundas y auténticas. Así queda atrapada en un círculo perjudicial. La imagen de sí misma alimenta sus patrones automáticos y estos, a su vez, refuerzan la desconexión con su verdadera esencia. Es esta desconexión la que genera una sensación constante de que algo nos falta, como si estuviéramos incompletos. Pero hay una buena noticia, y es que es una creencia que no depende de ningún defecto real en nosotros, sino de la naturaleza misma del ego. Es al identificarnos con nuestra personalidad que quedamos atrapados en esta sensación de carencia, pensando que algo en nuestra vida o en nosotros mismos no es suficiente. Los 9 tipos de personalidad están vinculados a 9 pasiones fundamentales, que reflejan patrones de pensamiento y comportamiento propios de cada eneatipo. Las 9 pasiones del eneagrama son ira, orgullo, vanidad, envidia, avaricia, miedo, gula, lujuria y pereza. A partir de ellas se definen los 9 caracteres básicos, ofreciendo una visión profunda de las motivaciones y desafíos internos de cada eneatipo. Antes de analizar cada pasión, es importante destacar que, aunque en nuestra cultura algunas pueden parecer peores que otras, desde la perspectiva del eneagrama, todas son equivalentes. Todas actúan como obstáculos que dificultan el crecimiento personal y el contacto con nuestra verdadera esencia. El eneatipo 1 percibe que el mundo es imperfecto y que es su deber corregirlo para que todo esté bien. Esta percepción da lugar a su pasión, la ira, que aparece como frustración constante y tensión interna, pues nunca siente que lo que hace él o los demás es suficiente. Esto le lleva a ser perfeccionista y crítico, tanto consigo mismo como con los demás, perpetuando su sensación de insatisfacción. Su creencia central es: debo ser perfecto y arreglar todo para sentirme en paz. El eneatipo 2 cree que su valor proviene de ayudar y ser indispensable para los demás. Esto alimenta su pasión, el orgullo, que le lleva a sentirse necesario y a dar constantemente, esperando ser reconocido o amado a cambio. Sin embargo, al ignorar sus propias necesidades, puede terminar frustrado o resentido cuando no recibe el aprecio que esperaba. Su creencia implícita es: debo ser indispensable y querido para sentirme valioso. El eneatipo 3 percibe que su valía está ligada a sus logros y a cómo los demás le admiran. Esto da lugar a su pasión, la vanidad, que le lleva a enfocarse en la imagen, el éxito y en cumplir expectativas externas. Aunque pueda alcanzar mucho,
corre el riesgo de desconectarse de sus emociones y de quién es realmente, buscando validación en lugar de autenticidad. Su creencia central es: debo destacar y tener éxito para que me valoren. El enatipo 4 siente que carece de algo esencial que los demás parecen tener, lo que genera su pasión, la envidia. Esto le lleva a compararse constantemente y a desear lo que no tiene, alimentando una sensación de carencia y melancolía. Este patrón le hace alejarse de la realidad presente y enfocarse en lo que le falta, sin reconocer lo que ya tiene. Su creencia central es: hay algo especial en los demás que a mí me falta y solo encontrándolo podré sentirme pleno. El enatipo 5 cree que sus recursos como tiempo, energía o conocimiento son limitados y debe protegerse. Esto da lugar a su pasión, la avaricia, que le lleva a retirarse, a evitar involucrarse demasiado y a acumular información, como una forma de sentirse seguro. Este aislamiento puede hacer que se sienta desconectado y aún más escaso emocionalmente. Su creencia implícita es: debo acumular conocimiento y limitar mis necesidades para sentirme seguro. El enatipo 6 vive con la sensación de que el mundo es incierto y lleno de riesgos, lo que genera su pasión, el miedo. Este miedo se traduce en dudas constantes, necesidad de preparación y una búsqueda de seguridad externa, ya sea en reglas, figuras de autoridad o grupos. Sin embargo, esta dependencia refuerza su inseguridad y dificulta que confíe en sí mismo. Su creencia es: debo estar preparado para lo peor para mantenerme a salvo. El enatipo 7 percibe la vida como una fuente de experiencias y placer que debe aprovechar al máximo para evitar el dolor o el aburrimiento. Esto genera su pasión, la gula, que le lleva a buscar constantemente nuevas actividades, estímulos y distracciones. Este impulso puede alejarle de la profundidad emocional y de disfrutar plenamente del presente. Su creencia central es: debo mantenerme ocupado y disfrutar de todo lo bueno que la vida ofrece para evitar el sufrimiento. El enatipo 8 cree que debe ser fuerte y tomar el control para evitar ser herido o vulnerable. Esto alimenta su pasión, la lujuria, que se manifiesta como una intensidad desbordante en su energía, deseos y acciones. Sin embargo, esta forma de relacionarse puede llevarle a ser dominante o agresivo, dificultando la conexión con su propia vulnerabilidad y con los demás. Su creencia central es: debo ser fuerte y controlar mi entorno para no ser herido. El enatipo 9 percibe que la mejor forma de mantener la paz es evitar el conflicto y adaptarse a los demás. Esto da lugar a su pasión, la pereza, que no es física, sino un adormecimiento de sus propios deseos y necesidades. Este patrón le lleva a postergar decisiones importantes y a desconectarse de sí mismo, perdiendo de vista su propio potencial y propósito. Su creencia implícita es mejor evitar los problemas y adaptarme a los demás para mantener la armonía. Quienes conocen el diagrama del eneagrama saben que este se forma dividiendo un círculo en 9 puntos y que estos puntos están unidos por líneas internas que forman dos figuras, un triángulo que une los puntos 9, 3 y 6 y otra figura que une los puntos 1, 4, 2, 8, 5 y 7. En futuros vídeos entraré en mayor detalle sobre el significado profundo del símbolo del eneagrama, pero hoy vamos a fijarnos y comprender la importancia que tiene el triángulo del eneagrama. Claudio Naranjo, maestro y psiquiatra chileno, destaca el triángulo central del eneagrama, conocido como el triángulo de la neurosis, que conecta los puntos 9, 3 y 6 en una dinámica interrelacionada. La tríada de la neurosis y la distribución de las pasiones en el eneagrama nos ofrecen una comprensión profunda y clara de cómo funciona el ego. En el triángulo central del eneagrama encontramos las tres pasiones fundamentales: pereza en el vértice superior, miedo en el ángulo izquierdo y vanidad en el ángulo derecho. Estas tres fuerzas representan la estructura básica del ego, interconectándose para formar lo que se conoce como neurosis caracterial. No te asustes, esto es más sencillo de lo que suena. Te lo explico. En primer lugar tenemos el miedo, que impulsa muchas de nuestras decisiones y nos lleva a evitar situaciones que percibimos como amenazantes.
La neurosis surge cuando el individuo no puede manejar adecuadamente sus miedos internos, que se exteriorizan en forma de ansiedad. El miedo, base de la neurosis, refleja la angustia que nos lleva a evitar riesgos y nos hace vulnerables a la ansiedad. Piensa en alguien que tiene miedo al rechazo social. Este miedo puede haberse desarrollado a partir de experiencias pasadas en las que se sintió excluido o juzgado. Ahora, cada vez que debe enfrentarse a situaciones como hablar en público, asistir a reuniones sociales o expresar su opinión, siente una intensa ansiedad, porque percibe estas situaciones como una amenaza. Para evitar esta sensación incómoda, decide no ir a eventos, hablar lo mínimo o adaptarse a lo que los demás esperan, aunque eso implique traicionar sus deseos o necesidades. A corto plazo, evitar estas situaciones reduce su ansiedad, pero a largo plazo refuerza el miedo, ya que nunca enfrenta la raíz del problema. Este círculo vicioso muestra cómo el miedo impulsa muchas de sus decisiones y limita su vida. En lugar de gestionar sus emociones y enfrentarse a lo que teme, el miedo se convierte en un patrón automático que le mantiene atrapado en la angustia y la evasión. El segundo es la inautenticidad o la tendencia a traicionarnos a nosotros mismos para encajar o protegernos. Esta vanidad refleja una obsesión con la propia imagen, ya sea la forma en que nos vemos a nosotros mismos o cómo queremos ser vistos por los demás, buscando constantemente la validación externa y desconectándonos así de nuestra verdadera esencia. Un buen ejemplo de esto es alguien que, para ser aceptado en su círculo social, siempre intenta proyectar una imagen de perfección. Es amable con todos, evita mostrar sus debilidades y siempre dice lo que cree que los demás quieren escuchar, aunque no esté de acuerdo. En el trabajo, esta persona podría aceptar tareas adicionales, aunque esté agotada, porque quiere que los demás la vean como alguien responsable y eficiente. En su vida personal podría ocultar sus sentimientos de tristeza o enfado para mantener una imagen de todo está bien. Al hacerlo, traiciona sus propias necesidades y emociones, porque su prioridad no es lo que realmente siente o desea, sino cómo cree que debe ser vista por los demás. Este falso yo idealizado la aleja de su esencia y la hace depender de la validación externa para sentirse valiosa. Con el tiempo, esta desconexión puede generar un vacío interior, porque no está viviendo de forma auténtica, sino siguiendo un guión que creó para protegerse o encajar. Y por último, la pereza de la conciencia, que se traduce en una falta de conexión con nuestro interior, una distracción constante que nos impide reflexionar profundamente sobre quiénes somos y qué necesitamos. La pérdida del ser conduce a una vida mecanicista, donde nos movemos por inercia, sin verdadera conexión con nosotros mismos ni con el mundo que nos rodea. Como ejemplo, imagina a alguien que pasa sus días en una rutina constante. Se despierta, va al trabajo, regresa a casa, ve la televisión, revisa las redes sociales y repite lo mismo día tras día. Nunca se detiene a cuestionar si realmente está feliz, qué quiere en la vida o si las decisiones que toma están alineadas con lo que necesita profundamente. Cada vez que tiene un momento de incomodidad o vacío, en lugar de reflexionar sobre ello, busca distraerse. Se pierde en el móvil o en la comida, llena su agenda con tareas superficiales o evita el silencio a toda costa. Esta pereza de la conciencia no es simple cansancio, es un mecanismo que la mantiene desconectada de su mundo interior. Con el tiempo, esta falta de conexión le lleva a vivir de manera automática, sin cuestionar sus hábitos, pensamientos o emociones. Aunque aparentemente todo funciona, hay una sensación de desconexión y vacío, porque no está viviendo desde su verdadero ser, sino moviéndose por inercia. Quiero destacar que estas tres fuerzas están interconectadas y se refuerzan entre sí, creando un círculo vicioso que alimenta nuestra neurosis. La falta de conciencia refuerza el miedo impulsa la necesidad de construir una imagen idealizada, y esta imagen, a su vez, profundiza nuestra desconexión con el ser. Comprender esta tríada central nos permite ver cómo las pasiones no son simplemente estados emocionales,
sino impulsos profundamente arraigados que moldean nuestras actitudes y decisiones. Desde esta perspectiva, el eneagrama no solo describe nuestras tendencias neuróticas, sino que al tomar conciencia de estos patrones, despertamos y vivimos de forma más auténtica y plena. En conclusión, cada uno de los eneatipos tiene una pasión dominante que revela cómo se aleja de su verdadero ser y cómo se queda atrapado en patrones automáticos de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Cuando es identificada esta pasión principal, nos revela nuestras respuestas emocionales más profundas y aclara los conflictos internos que arrastramos. Uno de los aspectos que me parece más fascinante del eneagrama como herramienta psicoespiritual es que no solo actúa como una guía práctica para la vida, sino que también ofrece un camino profundo para aprender a ser y estar en el mundo de manera más consciente. Al mismo tiempo, no se presenta como un sistema rígido o cerrado que justifique conductas propias ni que sirva para encasillar a los demás. Y es que entender el papel de las pasiones es clave para profundizar tanto en uno mismo como en el eneagrama, ya que son estas las que nos impulsan a actuar con hambre de algo que creemos necesitar, pero al mismo tiempo nos impiden alcanzar una verdadera satisfacción, porque buscar dentro del marco limitado de la personalidad nunca resuelve esa carencia. Solo cuando somos conscientes de estas motivaciones podemos salir de este ciclo interminable. La verdadera satisfacción no se encuentra en satisfacer ese hambre desde la perspectiva del ego, sino trascendiendo los límites de la personalidad y reconectando con nuestra esencia. Cada eneatipo tiene su propia forma de enfrentar este ciclo y desde mi punto de vista, entender su pasión es el primer paso para liberarse del hambre que el ego nunca puede satisfacer. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. En los próximos vídeos profundizaré en cada una de las 9 pasiones del eneagrama. Muchas gracias por estar ahí.